explicar lo más detalladamente posible las herramientas que mostraré, ya que son las que más uso y creo que se pueden utilizar para muchos otros propósitos. Así que ponga atención que explicaré todo lo que pueda, incluso con los comandos de teclado. Así que, ojo. Hoy explicaré una forma de tener la letra o letras de la columna a la que se hace referencia o de la que se requiere sacar su posición como variable, con una simple línea de código que dejaré en el primer comentario para que lo copien y lo utilicen. Este código no fue idea mía y no es tan complicado, pero les explicaré cómo podrían utilizarlo y para qué podrían necesitar esta información con algunos ejemplos y consejos. Además que con el mismo código pueden obtener el número de la última fila del rango referenciado, por lo que es una información muy útil. Ahora ustedes quieren contenido y yo visitas, así que empecemos. En primer lugar, explicaré la función que utilizaremos y esta función es split. Si no conocían esta función, es dividir cualquier texto que ustedes tengan en un campo. Es decir, toma un carácter específico delimitador y divide el texto como si fuera una matriz variable de una sola columna. Por ejemplo, si tomamos la oración, el gato está en el tejado e indicamos que queremos dividirlo en filas tomando como criterio el espacio, simplemente escribimos split, ponemos el texto que es A, el delimitador que entre comillas ponemos un espacio y el resultado queremos que nos salga, ya verán cómo sale. Entonces la frenamos de aquí. Bien. Entonces, por si no lo sabían, ustedes pueden venir aquí, ventana de locales y ver los resultados. Entonces aquí tenemos nuestra variable A, dice el gato está en el tejado. Y la B se convirtió en una matriz. Si ustedes pueden ver aquí, tiene el sin el espacio, gato está en el tejado. Por si no se habían dado cuenta, esta función y gran parte de las matrices dentro del programa Visual Basic lo que hacen es empezar las matrices desde el índice 0. Por eso el B0 es el y termina en B5, que es tejado, y tiene en total 6 elementos. Ahora, como ya les indiqué, pasa es que al poner split, esta variable B se convierte en una matriz con 6 elementos y todos se van delimitando debido a el carácter de espacio. Ahora, esto podremos utilizarlo para identificar la columna de un rango en letras y también para conseguir la última fila de un rango. Pero para esto necesitamos conocer la propiedad address, y es la que se coloca al final de cualquier rango definido de modo range, como veremos a continuación. Para fines prácticos utilizaremos esta herramienta, miren. Si nosotros posicionamos donde sea y con el comando control G se abrirá esta ventana de inmediatos. ¿Qué podemos hacer aquí? Seguido de este símbolo podemos escribir casi cualquier línea de código y se correrá. Esto es más para comprobar errores y para no tener que correr todo un subprograma. Entonces aquí podemos poner active cell, con control y espacio le sale las variables predefinidas o funciones predefinidas del propio Visual Basic. Ponemos punto y aquí están algunas herramientas o propiedades de este carácter range. Si ponemos address y ponemos enter, nos sale que el active cell está en la celda B3. Ahora, esto no solo funciona con una sola celda. Si nosotros hacemos una selección
lo que obtendremos aquí al poner selection.address. Selection suele tener problemas para reconocerse como range. Tenemos que va desde la celda B3 a D8. Ahora, address tiene otras propiedades, obviamente. Se puede poner también en referencias R1C1, pero para fines prácticos y para lo que necesitamos ahorita, vamos a colocarlo así. Como ustedes pueden ver, en esta dirección lo que sale es este símbolo de dólar o de moneda. Lo que simboliza es que es un rango fijo. La columna B fija y también la fila 3 fija. Esto puede ser muy útil para lo que vamos a ver a continuación, aunque también se puede eliminar, por así decirlo. Si nosotros escribimos aquí true para las filas y false para las columnas, lo que resultará es así. Ya no tenemos aquí el signo de dólar para las filas, para las columnas, pero para las filas sí. Para ver más claramente esto, necesitaremos utilizar otro criterio que sea reconocido como range, como es el active cell. Entonces, si nosotros ponemos active cell.address y abrimos un paréntesis, nos sale el absoluto de las columnas, el absoluto de las filas, que es row, absoluto de las columnas, que es column, el tipo de referencia, que es este XLA1, que es del normal, el otro es del R1C1. Este external lo que hace, si quieren la podemos ver en este momento, es darnos la referencia con libro y fila, y libro y hoja, que puede resultar muy útil algunas veces. Si ponemos dos puntos e igual, este saltará todos estos criterios y solo completará el que le estamos poniendo. Entonces si ponemos true, aquí está, es del libro 1, de la hoja 1 y es del rango B3. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes leyeron como relative to es útil si utilizan la referencia R1C1, debido a que ustedes identifican desde qué rango necesitan que sea relativo, pero es algo complejo que no vamos a tratar en este momento. Ya explicada la función split y la propiedad address, explicaremos cómo utilizar de forma práctica ambos. Podemos decir que tenemos un dato en la siguiente celda, de esta forma. Entonces, nosotros colocamos aquí, sabemos que en la celda B3 tenemos este número 1. Entonces nosotros queremos tener ese número 1 para queremos tener la fila o la columna de este rango. Como ven, es una tabla, por así decirlo, no definida, pero es una tabla al fin y al cabo. Entonces, si nosotros queremos tener aquí, lo que podríamos hacer, ya que este address es una propiedad de solo lectura, es como un texto, podemos poner aquí ActiveCell.address. Aquí ponemos, en vez del espacio, colocamos que diferencie por el símbolo de dólar y lo corremos. Entonces, si nosotros volvemos aquí, podemos ver que el texto A es el símbolo de dólar B, símbolo de dólar 3, y la matriz se divide en vacío B3. Este vacío siempre va a ocurrir si ustedes no le cambian ninguno de los fijos, debido a que empieza por el símbolo de dólar. Por lo tanto, ¿qué había antes del símbolo de dólar? Era nada, no había nada, entonces por eso le deja el primero vacío. Por lo que tengan en cuenta, siempre que utilicen el split con el address y tengan absoluto para las columnas, el primer elemento va a ser vacío.
no va a decir nada. Pueden tener problemas por esto, así que ténganlo siempre en cuenta. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto de qué me puede servir? Entonces, vamos a utilizar, como hicimos la otra vez, la propiedad selection. Entonces, miremos así. Tenemos este rango definido que termina en la fila 12, es decir, del rango que yo he especificado, la última fila debería ser la 12. Entonces, esto nos puede facilitar para algunos programas. Si yo cambio aquí selection.address y corro este programa, el último elemento de la matriz B va a ser la fila, ¿sí? Es la última fila del rango. Y aquí tenemos las columnas. Miren. Ahora, si ustedes también necesitan la primera fila, aquí está, es verdad. Pero tiene una contra. Verán, es el B2. Aquí parece no verse bien. Si nosotros ponemos B2, está parada, por eso puedo hacer esto. O sea, como se está corriendo, tengo la variable aquí. O sea, está la variable definida. Si yo pongo aquí, me va a salir 3, pero con este símbolo de separación que solemos ver comúnmente. Este símbolo de separación no va a dejar que nuestro índice se lea como simplemente un número. Y no se va a reconocer ninguno de estos como número, porque como dije, el address vuelve esta selección como un texto, digámoslo así. Por eso, para poder utilizar nosotros la primera fila, lo que deberíamos poner es primero cdouble. ¿Qué hace cdouble? Pone la expresión como double, que el sistema lo lee como un número, digamos así. Entonces, lo que estemos adentro, que sea numérico o sea una expresión, lo identificará y lo representará en el programa como un número. Y así no tendremos problemas en las variables. Ahora, ponemos replace, en cambio, lo que hace es reemplazar el texto que tenga adentro con lo que indiquemos. Entonces, ¿qué queremos reemplazar? Nosotros queremos reemplazar este símbolo de 2 puntos con nada. Queremos que no esté seguido de nada. Cerramos el cdouble. Tendremos aquí nuestro número 3. Como ven, ya no se pone a la izquierda como se suelen poner los textos, sino se centra como se suelen salir los números en las variables. ¿Sí? Todo esto tiene algo que ver. Ahora, si nosotros lo que necesitábamos es no solo el número de la última fila, no solo la letra de las columnas del principio y el final, sino también queremos nosotros de alguna celda random que vayamos iterando y que tenga por números. Entonces podemos poner nosotros cells de la celda de la fila 5 de la columna 8. Decimos no me sé el abecedario, ya no sé qué columna va a representar Excel como la 18, digamos. Entonces nosotros corremos y aquí tenemos representado en letras. ¿Por qué? Porque la propiedad address representa como letras. Entonces la columna 18 ha sido la letra R. Y bueno, pues la fila 5 es la 5. Entonces nosotros sabemos que la primera columna siempre va a ser el lbound. Bueno, no es el lbound, es el B1, porque el lbound sería el vacío. Lbound nos da el primer índice de una matriz. Entonces, si nosotros ponemos aquí lbound p, va a salir 0. Porque empieza desde 0. Como ven, como 0 se representa como un número, tiene un espacio. Está centrado. ¿Sí? Y también tenemos la propiedad ubound. Ubound nos da el último carácter. Entonces, siempre que nosotros queramos la última fila,
podríamos poner, si no queremos implementar nada, o sea, que solo queremos saber, no sabemos cuántos elementos va a tener esta matriz, aunque siempre es constante, pero bueno, si nosotros ponemos b, ubound b, nos va a salir 5, que es la última fila. Como ven, está identificado como texto, pero va a ser la última fila, es el último elemento que tiene b, 5. Siempre va a salir este. Si quieren saber siempre la última fila, va a ser el ubound aquí. Y si quieren saber el primero, siempre va a ser el b1. Ahora, esto siempre va a depender, esto como true. ¿Qué quiere decir? Que sea con columnas fijas y filas fijas. Y esto, como ya les dije, puede cambiarse. Si yo pongo aquí, como teníamos selection, y coloco aquí, sí está, coloco aquí true para las filas y false para las columnas, tendríamos algo así. Como pueden ver, no tiene el símbolo en las columnas, digámoslo así. Pero qué inconveniente tiene este, que nos deja libres en el primer índice, en el bound de B, tenemos la primera columna en letra y en el ubound la última fila en número. Pero como pueden ver, es casi inútil esto. O sea, sirve, es muy práctico porque ahí tenemos el lbound y ubound y no tenemos que pensar nada más. Escribimos lbound y ubound y tenemos estos dos elementos, la primera columna y la última fila. Pero la primera fila y la última columna no la tenemos. Entonces, si nosotros necesitáramos, podríamos utilizarlo así. Otra que también es útil es poner true o false como quiera, no importa. Cuando queremos tener simplemente la primera celda y la última celda libres, lo que podemos hacer es dividir por este símbolo. Como pueden ver aquí, tenemos el primer rango y el último rango, la primera celda y la última celda, para poner en cualquier carácter range. Si podemos poner, por decirles, quiero saber qué valor tiene la última celda, entonces pongo yo range b ubound b punto punto value. Aquí está, es una fecha, el 15 del 4 de 2017, que es este de aquí. ¿Sí? Es una herramienta muy útil. Split y address son un combo bastante excepcional, pero tenemos otras herramientas que debemos ver. Ahora ustedes dirán, ¿y yo qué hago con esto? O sea, está bien. Como pueden ver, son rangos definidos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me puede servir? Yo sé, o sea, qué puede haber, qué no puede haber, pero cuando tenemos tablas muy grandes o grupos, digamos, muy grandes, hay una herramienta muy útil que la veremos en este momento. Miren, si yo coloco aquí el cursor en esta tabla, ustedes pueden ver que aquí hay un vacío, que hay otro vacío, en cualquier lugar. Es más, pongámosle en el vacío, ¿ya? Si yo vengo aquí y digo active cell punto current region, ¿qué me daría? Current region quiere decir qué región contigua de valores contiguos tiene un grupo. Entonces yo lo había dejado aquí. Entonces si yo corro esta matriz, ¿qué tendremos? Miren, yo solo especifiqué una celda que yo sabía que estaba dentro de ese rango. No sabía qué tan grande era el rango, hasta dónde llegaba,
sea el inicio o el final, no importa. Ese rango es B2 D14. Como pueden ustedes ver, es B2 hasta D14. A pesar de que yo escogí una celda sin valor alguno. Y esto lo podemos ver mejor si utilizamos la y bueno, aquí como pueden ver, tenemos las dos, la primera y la última celda de esta región. Bien, esto es útil porque a veces cuando uno está iterando, a veces el rango en el que se está trabajando crece y nosotros solo conocemos un punto, entonces podemos utilizar current region para toda la región, para obtener todo el lugar. Ahora, ese no es el último punto con datos dentro de la hoja. Para eso tenemos otra herramienta que es más visible así. Si nosotros ponemos, esta ya no es tanto de rango, no es una propiedad de rango, es más de hoja. Entonces nosotros ponemos sheets, la primera hoja en el listado, punto used range punto select, y podrán ver, aquí está. Aquí tenemos una región, aquí tenemos otra región, y si yo tuviera un valor por acá abajo, como ya vamos a ver, entonces me seleccionaría todo. Miren, vamos a poner uno aquí. Es un dato aislado en la celda L700 y yo pondré un punto. Entonces digamos que yo puedo ver esto, veo aquí, pero no sé hasta dónde he llegado, no sé qué tengo, qué no tengo. Entonces si yo vuelvo a aplastar aquí, pueden ver que se va hasta abajo. Y si yo pongo, en vez de select address, tenemos aquí, el último dato que yo puse fue en la L700. Por lo que useRange nos da todo el rango en el que se ha trabajado dentro de una hoja. Y de una vez, para enseñarles otro truco, si ustedes ponen control punto, pueden ir entre las esquinas de una selección. Miren, aquí está. Entonces yo selecciono esta, la borro, vuelvo hacia arriba y vuelvo a utilizar. Como ya he borrado, ya no me va a salir hasta el L700, me llega hasta J20. Y ahora ustedes dirán, sí, pero aún con todas estas herramientas, yo quisiera saber solo un punto dentro de un rango. Y yo no quiero estar especificando cada vez ver qué rango necesito saber una de las celdas dentro de aquí. Entonces para eso utilizamos el comando find. Y podremos buscar uno que no se repita tanto, como es este, ASC. Todos estos tienen números, todos estos tienen fechas, todos estos tienen todo. Si tuviera aquí un identificador sería más fácil, pero como todos tienen la misma, digamos que yo sé o debería ver en la tabla que quiero buscar las letras ASC. Entonces, si yo aquí en vez de Active Cell pongo Sheets, a ver, borramos el resto para que se vea bien. Sheets 1, que es la hoja en la que estoy trabajando, la primera. Punto cells, porque voy a buscar en todo el libro. Punto find y busco ASC. Bien, lo que podemos hacer es buscar esta palabra que sabemos que existe y poner aquí. Lo que va a hacer esto es buscar en la hoja 1, en todas las celdas de la hoja 1, buscar la celda que contenga esta información, la primera que aparezca, lo que va a dar por resultado un objeto de carácter range. Y si a esto le ponemos current region y le sacamos su posición,
lo que pasará es que obtenemos nuevamente H10J20, que podemos observar aquí. Viene desde aquí acá. ¿Esto para qué nos podría servir? Por lo general nosotros solemos tener, cuando tenemos varias hojas, solemos utilizar con los mismos, las mismas tablas, con los mismos encabezados, con tal vez un nombre aquí de tabla 1, meses, años, fechas, proveedores, por lo que podríamos obtener eh, la dirección de cada una de estas simplemente por esa categoría, sabiendo que existe la misma tabla con el mismo nombre en cada puesto, pero no con las mismas dimensiones, por lo que podríamos utilizar para buscarlas. Ahora ustedes dirán, sí, pero ¿qué tal si es el título? ¿Y qué tal si al poner yo aquí no me reconoce aquí en el otro lugar esto de la tabla? ¿Qué tal si solo me selecciona esta celda? ¿Qué puede pasar? Ha pasado. Por lo general, cuando se copian y pegan información de otros lugares, a pesar de estar junto, no le reconoce como del mismo grupo. Para esto podríamos utilizar lo que se llama offset. Entonces, si yo pongo aquí, ¿cómo se llama? Tabla 1. Si yo busco la palabra tabla 1 y buscamos de la tabla 1 su offset de una fila hacia abajo, punto current region, esto lo que nos daría es la misma tabla, ¿sí? Pueden surgir errores, tengan en cuenta cuánto va a medir, si en verdad estas son todas las columnas, si existe un espacio, por decirles, si de repente yo tengo esto y le muevo hacia uno, y a pesar de que aquí estuviera el mismo formato, si aquí no existe ninguna información, lo que pasará es que no le reconocerá. Como ven, ahora solo llega hasta la I, no hasta la J. Tenga mucho cuidado, puede pasar, pasa, a todos nos ha pasado. Pero es una herramienta muy útil. Current region. Ahora, otra cosa que podríamos hacer es que como ya tenemos, por decir así, la ubicación exacta de la tabla que queremos buscar, lo que podemos hacer también es utilizar la propiedad de external. Ustedes podrían preguntar, ¿para qué quisiera yo saber el external de esta ubicación? Bien, como ustedes pueden ver, aquí me lo separa por el libro, la hoja y el área, pero todo con un formato que por lo general se suele ver al escribir fórmulas. Entonces, esto puede ayudarnos cuando tenemos diferentes rangos de la hoja y queremos ponerle una fórmula. Como por ejemplo, si yo estuviera aquí en una hoja 2 y yo quisiera poner en esta fórmula la mayor fecha de este rango, digamos así. Entonces va del D3 al D14, ¿cierto? Es más, solo el contar. Vamos a poner contar. Nos va a salir 12, pero no importa. Yo quiero poner aquí igual
contar. Y yo coloco aquí todo esto. No importa, solo es para poner un ejemplo. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí nos sale hoja 1, este símbolo y el rango. Entonces si yo pongo aquí al df11 ActiveCell.fórmula, fórmula R1C1, todo funcionan parecido, pero es interesante cómo funciona. Pongo entre paréntesis igual, porque va a leer el texto. Y aquí pongo si no saben cómo lee el Excel las fórmulas, lo que pueden hacer es de este paso. Entonces ponemos aquí, ponemos así mismo ActiveCell.fórmula. Entonces le lee como count, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos poner aquí entre paréntesis, tengan mucho cuidado que esto debe leerse como texto. Y yo le pongo, por decir, hasta aquí. ¿Qué pasa si yo simplemente pongo esto? Así se leerá como texto, se unirá como texto y lo pegará en la fórmula. Entonces si yo pongo aquí false, lo que pasará es que al yo correr esta fórmula, este código ya se ha puesto, venimos aquí, cuenta el rango es correcto, es de H9 a J20, de H9, sí creció, de a J20. Pero ¿qué pasa? Que está contando el H9J20, pero de aquí, es decir, esto. Y aquí no existe ninguna información, no tiene que contar. ¿Y qué nos serviría aquí? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Ustedes pueden simplemente poner aquí true y les va a salir con el libro. Ahora, miren, aquí está. ¿Pueden ver? Aquí sale. Podemos verlo de nuevo para ver qué información podemos obtener de aquí. A pesar de que dice libro 1, al estar en el mismo libro y pegarse la fórmula, no necesita la referencia del libro, por lo que le borra de aquí. Aún así, se conserva la hoja y el rango correcto, por lo que, si bien obviamente no es el mismo de aquí, podemos hacerle la prueba. Contar. Venimos aquí, cogemos todo este rango y nos da el mismo resultado. Por cierto, si ven que yo puse más es porque al comenzar una fórmula lee, como les dije, analiza lo que nosotros ponemos. Si nosotros utilizamos signos como menos 5, menos 5, lo va a tomar como una fórmula. Solito se pone el igual. Entonces yo puedo empezar cualquier cosa con un más y me va a leer como fórmula, entonces yo puedo poner cualquier fórmula aquí, ¿sí? Bien. Ahora, no es necesario utilizar el external true. Hay otras formas, a veces pueden ser mejores, a veces peores. Pueden utilizar el concepto de parent, por decirles aquí. En vez de fórmula ponemos parent. Y ahorita estaremos utilizando el parent, es uno por encima, es el objeto que contiene, es una propiedad que indica el que contiene al otro objeto. Entonces, el parent de un ActiveCell es una hoja. Y esto podemos comprobar si ponemos name. Es la hoja 2, yo estoy en la hoja 2. Entonces,
el nombre del padre de esta celda es la hoja 2. Entonces yo ya podría poner aquí parent de este rango, poner aquí and y poner el address normal, y podría utilizar eso para otros tantos, pero es más fácil utilizar el external, debido a que como utiliza el libro también, ustedes pueden utilizar de otro libro y se pondrá en la fórmula y ya no necesitan estar escribiendo nada más. Hay algunas cosas como herramientas de texto como mid e insert y instring, pero de eso no hablaremos en este momento. Bien, y ahora ustedes pueden decir que me serviría saber pues la fila, la columna como letra. Y como les demostré aquí, para las fórmulas necesitamos que esté el rango en letras. No podemos simplemente poner la columna 8. No, a menos que estuviéramos en la fórmula R1C1 y especificáramos desde qué fila estaríamos, desde qué columna estaríamos, pues no sería de mayor utilidad. Por lo tanto, necesitaríamos saber al menos las columnas como letras para ir poniendo rangos más complejos, para que se vayan poniendo en un bucle automáticamente según el lugar en donde estén. Específicamente las columnas y las filas según vayan cambiando, y deberíamos tenerlas al menos como letras. Este es uno de los usos. Hay muchos más. Por decir, hay casos en los que si se imprime dentro de un rango, a veces no funciona si no está el rango escrito como texto, es decir, con las referencias en A1, por lo que simplemente poner range cells no suele funcionar muchas veces, y lo más seguro es poner como texto con las columnas en letras. Eso es todo por hoy, es todo lo que le puedo ayudar hoy, y cualquier duda, coménteme sin ningún remordimiento. Gracias.